Recoleta hace 20 años. Soy parte de Somos Cerro Blanco en Recoleta. Ustedes sabrán que Recoleta, el Cerro Blanco era una cantera, después un basural clandestino, y con organizaciones andina, indígena como mestiza, la Coordinadora Nacional Indianista, con así nos tomamos hace 20 años un cerro. Y en este cerro hemos creado una huerta urbana, en este cerro literalmente hemos creado un ecosistema, flora, fauna, todos los árboles que hay en el sector que nosotros nos hemos instalado son literalmente plantados por nosotras. Llamado un centro cultural, espiritual. Entonces, desde ahí yo participo y en Cerro Blanco armamos un bloque que es el bloque Andino por el Agua, donde yo bailo hace ya harto tiempo, 30 años, danza andina. Primero un colectivo que se llama Quillaguaira y hoy en Cholas Disidentes. Entonces, igual siempre me gusta contar más con tiempo, eso sí, que desde las danzas andinas me hago antropóloga, o sea, a los 18 años decido estudiar antropología justamente por la cercanía con el norte, con las danzas andinas, con la lucha de resistencia de comunidades aymara y quechua. Y desde ese bloque andino por el agua es que me hago parte del movimiento por el agua en los territorios. Más bien de hacernos parte, creamos el movimiento. En ese encuentro nos invitan como Cerro Blanco, donde además participan otras organizaciones, Tinku Legua, la Casa de la Cultura La Legua, Alhuecusi, con una organización de Tinku en Villa Francia, nosotras en ese entonces, Quillaguayra, de distintos territorios, y armamos este bloque andino acompañando todas las luchas, no solo socioambientales, sino también mapuche, estudiantiles, feministas danzando, Tinku, durante hartos años. Bueno, de hecho seguimos en eso. Y en este encuentro decidimos generar un movimiento social que aunara la columna vertebral del despojo, que es la privatización del agua con el Código de 1981, que permite comprar, vender, arrendar el agua, y decidimos crear el movimiento, que en esa época se llamaba Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida, un tanto extenso. Y tomamos como hito el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Y así que nos conformamos como movimiento social hace 8 o 9 años, pero también construyendo a la medida de nuestro trabajo articulado las principales demandas, que no solo ya después era la derogación de Código de Agua, sino la derogación de todos los instrumentos privatizadores de los bienes comunes. El acuerdo minero binacional chileno-argentino, que posibilitó en su momento Pascual Lama, el DL, el decreto de ley 701, que posibilitó el monocultivo de pino y de eucalipto, que además Ponce Lerú era justamente el patriarca de ese ámbito, y además políticas de monocultivo, la aceptación de tratados de libre comercio, para nosotras también los TLC son parte de la profundización del extractivismo, que entendíamos que en Chile el problema del agua no solo era justamente el cambio climático, de hecho, más bien acá un problema estructural, la privatización en el marco del extractivismo, que es la extracción de los bienes comunes desde la megaminería, el agronegocio y el modelo forestal. Entonces ahí creamos el movimiento con ciertas complejidades. Somos un movimiento que estamos en distintos territorios, que de hecho siempre decimos que este proceso constitucional nos viene más bien a limitar que a potenciar, porque nosotros no tenemos visibilidad distrital, sino a nivel plurinacional. Bueno, y en ese andar nos articulamos más alrededor de 100 organizaciones. Obviamente, como cualquier movimiento social, hay organizaciones y gente que un núcleo más duro y permanente, y hay otras organizaciones que pululan en relación al movimiento del agua. Y a los 3 años nos definimos como movimiento plurinacional. El Parlamento Coscos en Panguipulli es parte de las relaciones de las redes del movimiento del agua, así como la red de defensa de los territorios o la red de infancia Gualmapu, la Onésima Lenquea, son parte del movimiento del agua, como también la coordinadora por la defensa del río Oldoa y la Madre Tierra en Calama. Y se nos hace una interpelación en los 3 años, en el fondo no definimos no como movimiento nacional, sino plurinacional. O sea, la plurinacionalidad se nos instala tempranamente y no solo en clave de pueblo originario, sino también afro, sino también migrantes. Yo siempre cuento, la actual presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Vanessa, que también es de la Coordinadora Feminista, es del Movimiento del Agua, es su primera militancia acá hay. Y de hecho, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes tiene un comité socioambiental que es parte del Movimiento por el Agua. Ahí están las interrelaciones que es potente. Tenemos la Escuela de Agroecología Germinar, que es parte de la Vía Campesina, un organismo internacional de defensa por los derechos de las y los campesinos. Entonces ahí se va armando una estructura y nos definimos en zonales, norte, centro y sur, con las complejidades. El norte
tenemos más fuerza en Arica, en Calama, en sector de La Serena, bueno, un movimiento importante en la Asamblea Huascoaitina que logró frenar Pascualama, es parte de la red de Movimiento por el Agua. En el centro sur, nuestro zonal es desde la región metropolitana hasta la séptima, hasta el Maule, es parte de lo que tenemos como zonal centro, y Hualmapu como zonal sur, donde además tenemos extra Magallanes, donde hay organizaciones que también son parte del movimiento por el agua en los territorios. Y un segundo hito que va a ser, nosotros hacemos todos los años un encuentro plurinacional, donde nos juntamos todos los territorios para definir las agendas comunes, pero también seguir profundizando en nuestras demandas y reivindicaciones. Y eso es súper importante contar, que además de decir que queremos derogar el Código de Agua, queremos derogar todos los métodos que institucionalizan y precarizan y privatizan los bienes comunes, ¿cuál era la forma? Y dijimos en ese momento, el día 1, Asamblea Constituyente. O sea, una de las demandas históricas del movimiento por el agua en los territorios es Asamblea Constituyente, porque derogar el Código de Agua para crear un nuevo cuerpo normativo de derechos humanos y de la naturaleza solo se puede hacer vía Asamblea Constituyente. Pero también somos súper honestos y honestos. En ese momento nunca pensamos que fuese una posibilidad. Entonces era una demanda que no tenía claramente los pasos ni la estrategia a seguir para instalar esa Asamblea Constituyente. O sea, estábamos con las disputas del día a día, de que hay localidades como Petorca que ni siquiera cumple los estándares de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a los 100 litros diarios. O sea, nuestras disputas son de la cotidianidad más tremenda respecto a territorios en sacrificio, respecto a no solo acaparamiento de derechos de agua, sino usurpación. Bueno, y en un encuentro plurinacional hemos hecho en Panguipulli, en Calama, en Aculeo, la Laguna Aculeo fue justo antes de la revuelta, hicimos una en Penco y se definió además el carácter antipatriarcal. O sea, el movimiento del agua, además de asumir una mirada anti-extractivista, anticapitalista en esa dimensión, con la derogación de todos estos elementos que yo les señalé, y la mirada plurinacional, se asumió en una jornada maravillosa de como 7 horas de debate, que también éramos antipatriarcales, en términos que entendíamos que el extractivismo se intensificaban los impactos sociales, ambientales, en los cuerpos de las mujeres, las niñas, las disidencias, donde la precarización estructural dada por el extractivismo se intensificaba en la precarización y la violencia dada hacia las mujeres y las disidencias. Es así, por ejemplo, en Huasco, además de haber extractivismo, hay trata de personas, además hay una prostitución al alero de la megaminería y la violencia sexual está absolutamente instalada como esta lógica tremenda que siempre hemos dicho. Por ejemplo, la quinta región cordillera es la zona por excelencia de lesbofemicidio y al mismo tiempo es la zona de excelencia del agronegocio. Entonces decimos, la forma de operar, de dominar, de explotar la naturaleza, opera de la misma forma hacia los cuerpos de las mujeres y las niñas. Y ahí asumimos esta mirada antipatriarcal. Díganme, ¿alguien me dijo algo, Pancha? ¿No? No, no sabía. No. Ah, ya, sigo. Entonces, bueno, ahí asumimos, estoy haciendo todo el recorrido y entendiendo además que es súper importante también, mucha de la gente que nosotras y nosotros participamos en el Movimiento del Agua, participamos desde temas de derechos humanos. Yo soy hija de exiliados, participé, fui cercana a una agrupación que teníamos que se llamaba Los Huerfanitos, las Huerfanitas, que era gente, hija, hijo de detenidos desaparecidos, y es así que en los 90 se nos invita a apoyar el proceso Pehuenche contra la instalación de la empresa Ralco en el Alto Biobío. Y ese es el primer acercamiento de lo socioambiental. Entonces, no es un acercamiento, por decirlo así, desde el clásico ecologismo, sino más bien un acercamiento desde experiencias territoriales, identitarias, de derechos humanos, y donde entendemos los derechos a la naturaleza como un horizonte más de la defensa de los derechos humanos. Obviamente hemos instalado el concepto de derecho de la naturaleza por esta dicotomía histórica que nos han instalado entre naturaleza versus cultura, pero entendemos que nosotros somos naturaleza, somos cuerpo de agua, entonces también tratamos de tener esta mirada integrada y articulada. Y es así que cuando empezó a conformarse la Coordinadora Feminista 8 de marzo, que en ese entonces recién estaba iniciándose, nos invitan a las mujeres del MAT, del Movimiento del Agua, y compañera de la Coordinadora de Justicia para Macarena Valdés, a conformar el comité de huelga. El primer comité, cuando todos conformamos comité de huelga para la primera gran huelga general feminista del 8 de marzo, y donde ya veníamos participando hacía tiempo en las asambleas. Y es producto de ahí que creamos el comité socioambiental y que siempre contamos. Está muy cercana, la mayoría son compañeras del Movimiento del Agua, pero también de otra instancia.
Y al alero de la pandemia, en mi barrio, creamos una cooperativa de abastecimiento popular, La Cacerola, que ya cumplimos un año, justamente este mes, que justamente somos compradores y compradores directos a productores del movimiento del agua campesino y también de pueblo a pueblo, que es una red de abastecimiento que abastece a muchas asambleas territoriales en la región metropolitana. Entonces, bueno, frente a ese proceso, como les decía, la Asamblea Constituyente siempre fue un horizonte. Específicamente yo fui 3 años vocera del Movimiento por el Agua a nivel general, pero siempre tuvimos vocería, no más de 3 años. Después pasó a ser una compañera que quiero mucho, Camila Zárate, que actualmente también candidata constituyente al Distrito 7, con vocerías regionales. Yo fui vocera, a ver, todas las vocerías del Movimiento del Agua son del Movimiento del Agua, pero a su vez son zonales. Yo fui vocera 3 años del Zonal Centro, así como la Lamien, Jorge Huete del Zonal Sur, la Alejandra Parra de Basura Cero de Temuco también, compañera Andrea de la Coordinadora de Defensa del Río Loa. O sea, teníamos ese eje como por territorialidad. Y como les decía, siempre la Asamblea Constituyente fue nuestro horizonte y al alero de la revuelta, antes de la revuelta habíamos planificado hacer cabildos por el agua bajo la idea de proponer una gestión comunitaria de las aguas. Hicimos 70 cabildos y que creamos un decálogo de los derechos de las aguas y su gestión comunitaria. Además, al alero de la revuelta, que fue bien maravilloso, siempre dio cuenta que el primer cabildo era en San Pedro de Melipilla, 40 minutos de Santiago, el 19 de octubre. Jamás sabíamos que el 18 de octubre iba a ser una irrupción de un otro Chile. Y de todas formas, de hecho, en la mañana empezamos a llamar por teléfono y nuestros compañeros y compañeras allá realizan igual forma el primer cabildo. Y los últimos cabildos terminan en enero, como les contaba, 70. Y que fue más bonito porque se dio de manera paralela al proceso de la revuelta y permitió seguir profundizando, reflexionando nuestra demanda histórica, pero también los ámbitos. Y es así que llegamos a nuestro último encuentro del año pasado, que fue en Panguipulli, con el tema de la convención. El movimiento del agua finalmente no logra tener una visión de consenso, sino que lo deja por zonal. El zonal norte y el zonal norte y centro como zonales decidimos disputar la convención, entendiendo que no era lo que queríamos, entendiendo que queremos seguir intencionando la Asamblea Constituyente, entendiendo que nuestra lucha sigue siendo por el fin a la impunidad, a la cárcel política, pero que queremos incidir. Por ejemplo, derogar el Código de Agua, que es una lucha muy concreta para nosotras y nosotros. Y el zonal sur, como zonal, decide restarse de la convención. Sin embargo, hay organizaciones que sí son parte de la apuesta. O sea, en el fondo se respeta la decisión territorial y zonal de participar o no. Y en este proceso hay una asamblea de la coordinadora feminista 8 de marzo, que digo con mucho cariño, me proponen como convencional, y digo que no, porque soy muy crítica al proceso, con la ley 21.200, la amarre, con los tratados de libre comercio, con el TPP-11, con los fuertes niveles de criminalización, pero entendiendo que respetaba muchísimo que estuviésemos tratando de incidir o desbordar, aunque siempre he sido súper clara y lo sigo diciendo. Para mí, lo que vamos a lograr en la convención es incidir. No sé si vamos a lograr desbordar, porque la convención son bordes, son fijaciones. De hecho, tenemos una figura del 2/3. Entonces lo que hay que tratar es de incidir y el desborde desde afuera, desde la movilización y la presión social. Entonces, el movimiento del agua sucede algo bien parecido también de la propuesta de distintas convencionales, Lucio Cuenca, que va por el mismo distrito de La Londra, la Camila Zárate del distrito 7, me proponen a mí, nuevamente rechazo, y después, 48 horas antes que se cierre la lista de movimientos sociales, Unidad Independiente del distrito 10, los compañeros del Movimiento del Agua y también las compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de marzo señalan una suerte de invisibilización de la demanda socioambiental y de que también nos replanteemos el estar o no. Tuvimos como alrededor de 4 asambleas y finalmente decido con el mismo entusiasmo de la crítica asumir el entusiasmo del estar en el proceso. Con todas las complejidades, yo soy súper honesta. Por ejemplo, el Movimiento del Agua, antes de la convención, nos invitaban a CNN, a los canales, a la radio, y desde la convención, ninguna candidatura del Movimiento del Agua, incluyéndome a mí, a pesar de ser de la coordinadora, no hemos tenido ni una sola aparición en los medios de comunicación masivos, ni una. De hecho, de la candidatura de la coordinadora feminista 8 de marzo, sí, y en mi caso, soy candidata de la coordinadora feminista 8 de marzo, pero el lugar de donde yo me instalo es desde el Movimiento por el Agua, porque nuestra candidata es la Karina Noale.
De hecho, quien fue, siempre cuento, la que finalmente logra convencerme de sumarme a la lista. Y además yo estaba trabajando por ella, había pedido patrocinio por la Karina, mi familia estaba toda alineada por qué fue. Entonces, hay una situación de cariño, de amistad y de lectura política de finalmente ir, pero con esta mirada absolutamente crítica y entendiendo que donde más se está sosteniendo la mirada de lo constituyente, no en este proceso, sino justamente en las asambleas territoriales y en la movilización social. La hice un poco larga porque me parecía importante que superara el recorrido. Y en este recorrido, obviamente que la propuesta tiene que ver con los tres ejes que tienen que ver con la mirada. Primero, acá hay una apuesta de lo plurinacional, ampliando el horizonte más allá de la política de reconocimiento. Acá no estamos por la lucha de que se reconozcan los pueblos originarios, ni nada, sino que hay una política de conocimiento, hay apoyo mutuo y de construcción de autodeterminación. Y ahí yo les cuento. Yo soy perita de la Defensoría Penal Pública en causa de defensa en causa de imputados indígenas, migrantes y en casos de violencia patriarcal hacia mujeres y disidencias. Y trabajamos una noción que es pluralismo jurídico. O sea, acá la plurinacionalidad no es solo reconocer que coexisten distintos pueblos, sino validar la forma de construcción política deliberativa de esos distintos pueblos. Y el pluralismo jurídico, por ejemplo, es cómo validamos que existen distintos sistemas normativos y de ejercicio de justicia. Y ahí hay un horizonte concreto, cómo construimos esta mirada. Entonces, la plurinacionalidad incorporamos el tema migrante, que además en el ámbito del extractivismo donde más se intensifica. Hoy, si ustedes miran los campos donde hay temporeros y temporeras, la mayoría son hermanas y hermanos haitianos, venezolanos, en condiciones de un nivel de violencia y paupérrima tremenda. Entonces ahí decimos, hay una intensificación también, no solo las mujeres, sino también hacia otros pueblos. Y desde ahí, una segunda dimensión es la dimensión feminista, pero que además ha sido dibujando otro feminismo, que es diferenciarse de este feminismo liberal. Nosotros tenemos una red de articulación con compañeras de la Via Yala, feministas de la Via Yala. Soy parte también de Mujer y la Sexta, una red de apoyo a las mujeres zapatistas. Todo desde la lucha socioambiental y nosotros hablamos de feminismo de los pueblos, territorial y comunitario con las compañeras bolivianas, entendiendo que acá hay una apuesta a una transformación colectiva, un mandato colectivo, donde además reconocemos como ejercicio histórico del feminismo la memoria de nuestras ancestras, que muchas veces, ojo, ni se decían feministas, pero que daban un horizonte de lucha profundamente antipatriarcal. Por ejemplo, la organización de las ollas comunes, que ya había a principios del siglo XX, hay unos textos hermosos que nos encontramos en Valparaíso como compañeras ya levantaban comedores populares, o la resistencia a la dictadura cívico-militar, y ahora la pandemia, las ollas comunes y el comprando juntas se vuelven en herramientas de lucha histórica de los pueblos, y desde ese feminismo reivindicar. Y ahí obviamente los ejes que hemos sido parte de la construcción del programa y de los encuentros plurinacionales, contra la violencia estructural patriarcal, contra la precarización de nuestra vida, la discriminación, y en todos los ámbitos de intervención. Por ejemplo, el trabajo digno, previsión social, postnatal efectivo, la posibilidad de pensarnos un reconocimiento de la política de los cuidados, pero además ahí le damos un componente ecofeminista, por decirlo así, que para nosotros no es solamente la política de los cuidados, el reconocimiento del trabajo, de sostener y organizar la vida en la casa, mal llamado trabajo doméstico, o de cuidar a las y los enfermos, sino también nosotros vemos como política de los cuidados el cuidar el territorio, la huerta, los animales, la resistencia territorial, también la vemos como política de los cuidados. Y ahí esa es la impronta que le hemos querido dar. Los derechos sexuales y reproductivos, pero también hablamos de las formas tradicionales del aborto entre los pueblos, desde una perspectiva plurinacional, también colectiva, desde una visión de salud comunitaria, desde una dimensión también vinculada con otra mirada de el cuerpo, también como cuerpo soberanía territorial. Y después la tercera dimensión que hemos ido construyendo con una categoría que hemos ido instalando, ecoconstituyente, que tiene que ver justamente cómo hacer una defensa. Nosotras somos súper claras, no hablamos de la nacionalización del agua, porque para nosotras el Estado puede ser igualmente un agente monocultural, extractivista y opresor. O sea, en Bolivia, Ecuador hay experiencia muy interesante, pero el extractivismo no se terminó. Han aumentado la calidad de vida, han habido transformación importante, pero hasta se intensificó. Entonces nosotros hablamos más bien de gestión comunitaria de las aguas, por cuenca, subcuenca, reconociendo los métodos ancestrales, entendiendo que hay distintos cuerpos de agua, que no es solo los ríos y las lagunas, sino las sanitarias, que es un despliegue que damos pelea importante en contexto urbano, contra la devastación también inmobiliaria, es otra dimensión de lucha urbana que damos potentemente, o los salarios como cuerpos de agua, los glaciares como cuerpos de agua.
Y ahí hablamos de la recuperación de los bienes comunes naturales, y bien no de propiedad, sino de bienestar de los comunes, que incluye personas, seres humanos y no humanos. Y ahí empezamos a trabajar también el tema de los derechos a la naturaleza, que no es solo dar cuenta de la protección del ecosistema desde valores intrínsecos a la naturaleza, que además implica una visión de mundo distinta, desde los buenos vivires, el litrofimonguén, que es el equivalente a biodiversidad en Mapudungún, sino también desde la restauración ecológica. Está en el nivel de crisis que habitamos, que hoy no solo necesitamos un proceso constitucional que proteja los ecosistemas, sino que hay una política restaurativa, donde hay una participación real en la planificación territorial, en los ordenamientos. Entonces, todo eso estamos pensando. Hablamos de soberanía alimentaria, como la reconversión laboral, por ejemplo, de hablar de una transición post-extractivista mediante la agroecología, el cuidado de la semilla nativa, y ahí nuestra pelea profunda contra el TPP-11. Hablamos de economías territoriales solidarias, de cómo los pueblos van ejerciendo soberanía energética, soberanía sanitaria, soberanía alimentaria, desde la construcción territorial. Y es más o menos como hemos ido construyendo el programa. Pues obviamente el programa que hoy da cuenta la candidatura del cual soy parte y que también hemos tratado de instalar en la lista de movimientos sociales, tiene dos aguas. Las aguas de las demandas y reivindicación histórica del movimiento por el agua y de otras coordinaciones de mi experiencia y de nuestra experiencia colectiva, la coordinadora feminista 8 de marzo, y otras aguas que tienen que ver con temas actuales. Yo creo que a ustedes mismos la ha pasado. O sea, yo soy súper honesta, ni en la coordinadora ni en el Movimiento del Agua habíamos hablado, queremos régimen unicameral o cameral del Congreso. No eran debates que estábamos viendo. ¿Queremos el Banco Central autónomo, un Banco Central estatal, o no queremos Banco Central? O sea, son debates que hemos tenido que ir dando ahora. Entonces, por eso decimos, están las aguas históricas de nuestras propuestas y están estas otras aguas que tienen que ver cómo pensar país, cómo pensar mundo y cómo pensar la multidimensionalidad de la Constitución. Entendiendo claramente, la Constitución vamos a venir a disputar los lineamientos, los principios y los derechos. Por eso para nosotros estos tres ejes, plurinacionalidad, feminismo y ecoconstituyente, deben ser parte de la disputa. Pero después viene el gran desafío, post-convención, que es como tú creas leyes y cómo creas nueva institucionalidad. Hablamos, por ejemplo, de la Defensoría de la Naturaleza, hablamos, por ejemplo, del Tribunal de Justicia Restaurativa de la Naturaleza, categorías que serían maravillosas pensar que podrían derivar de esto. Pero nos llama la atención, y eso quiero ser súper honesta con ustedes, las candidaturas socioambientales hemos sido demasiado invisibilizadas. Parece que el extractivismo y la disputa es una de las disputas que más pone en juego y en jaque a los privados. Ojo, en un país en que tienen acaparados los derechos de agua no solo la derecha, sino muchos ex concertacionistas, y donde gente del Frente Amplio ha votado a favor de tratados de libre comercio que vienen a profundizar el extractivismo. Entonces nosotros tenemos una lectura de que quizás justamente por este carácter estructural de cambio a la matriz productiva, energética de consumo es que somos invisibilizados en este proceso. Ha costado mucho levantar esta lectura. De hecho, también tenemos, soy bien honesta, algunos conflictos con sectores que hablan de renacionalizar los recursos naturales. Nosotros hace años que no hablamos de recursos naturales, sino bienes comunes. Y nacionalizar, puede ser que hayan elementos que tengamos en común, pero mientras el Estado sea monocultural, centralista y opere bajo lógica coloniales, nos parece súper complejo y por eso nos gusta mucho más hablar de la gestión. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Pero que la evitamos. Queremos un Estado garante y proveedor de derechos colectivos e individuales de la naturaleza, pero que también resguarde y respete la autodeterminación de los pueblos. Entonces queremos un Estado reconocido, pero queremos menos Estado respecto a la gestión y la organización de nuestras propias vidas. Estoy dando un panorama, estoy resumiendo años de reflexión y todos unos pocos minutos, pero eso más o menos para contarles desde donde surge la candidatura, el proceso de los movimientos sociales del cual soy parte y esta suerte de líneas programáticas respecto a lo que queremos instalar y disputar en esta convención. Así que eso, espero que no les haya bombardeado, porque siento que igual lo bombardeé, pero bueno, sí es la complejidad de estos tiempos. Así que bueno, no sé si tiene reflexiones, preguntas, contar ciertas experiencias, dudas. Así que las escucho, queridas. Bacán, gracias, Pancha. La verdad es que igual yo creo que estuvo complejo. Pero está bueno conocer como todo el articulado, sobre todo porque hay un entramado que tiene su porqué, su causalidad y su
sus convergencias y sus divergencias. Entonces, me encuentro súper Sí, es como el interesante eso orden de mismo. todas las cosas. Mm. Sí, Así que bacán. David tiene una pregunta. David, súper. Hola Pancha, ¿cómo estás? Hola, bien querido. Bueno, Pancha, me surgió una pregunta. Hace poco en la Asamblea Huicul Bellas Artes estábamos tratando de participar de un proyecto de esos concursos que hay del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, y también yo pertenezco a ese Comité Socioambiental de la Coordinadora Sí, Nacional de Migrantes que mencionaste, que ya dijiste que estamos en alianza con el MAT, porque Vanessa también hace parte del MAT. Y a mí me surge una pregunta y en el Comité Socioambiental de la Coordinadora nos lo hemos hecho y también cuando tratamos de levantar este proyecto en la Asamblea Territorial también, y es cómo llegarle, cómo le llega el mensaje, cómo llevarle el mensaje a la gente de la ciudad, ¿no? Porque de repente quienes estamos politizados y politizadas y quienes hacemos parte de movimientos sociales o de asambleas, estamos más sensibles a todo esto que tú hablas. Y todo esto de cómo es privatizar, tipo de categorías. Pues la gente de la ciudad que está constantemente preocupada por el día, pero también ve que el cambio climático le está afectando. Entonces, ¿cómo le llevarías tú el mensaje a ellas y a ellos que no son tan sensibles de repente a todos estos bienes comunes a lo que, y cómo lo que pasa en el campo, o no solamente en el campo, en lugares no tan urbanos, más rurales, pero igual cerca de la ciudad, nos afectan directamente? ¿Cómo les llevas tú el sí, mensaje a esas personas? Para que también nosotros súper desde las importante. organizaciones territoriales tengamos como eso, eso claro y poder también llevar el mensaje a nuestros asambleístas, ¿no? Y a vecinas y vecinos, como otro tipo de propuestas o cuando queramos participar de proyectos ambientales o en alianza con el movimiento social ambiental. Eso. Súper buena pregunta, porque además en mi caso yo soy urbana y reivindico lo urbano, que me parece importante. Desde la lucha socioambiental, en las ciudades hemos otorgado como dos dimensiones que tienen que ver con el extractivismo. Uno, la devastación inmobiliaria. O sea, para nosotros es fundamental la instalación del concepto de devastación inmobiliaria como un componente de lo presente del extractivismo y de la cadena extractivista en las ciudades. Y cuando hablamos de devastación inmobiliaria, primero estamos hablando de temas de participación. Siempre hago esta pregunta. Obviamente cuando hay investigadores e investigadoras me contestan que sí. ¿Cuántos de nosotras y nosotros hemos participado en una planificación o en un ordenamiento territorial urbano? Casi nadie, porque no existen esos procesos. A lo más hay ámbitos consultivos, pero lo consultivo no tiene carácter deliberativo y menos de elaboración, ejecución y evaluación de un planeamiento territorial. Entonces, cuando estamos hablando de devastación inmobiliaria, estamos hablando, por ejemplo, de una instalación de edificios que te cortan la luz solar, en que se ha primado grandes inmobiliarias en desmedro del área verde. Tenemos uno de los últimos bosques clorófilos en la ciudad de Santiago, el Panul, que está en constante situación de depredación inmobiliaria. Por otra parte, cuando se instalan estos grandes conglomerados, tenemos temas, por ejemplo, de que empieza a disminuir los flujos de las aguas. Justamente el agua potable empieza a disminuir, la vialidad empieza a transformarse en un problema y además aumenta la contaminación acústica como contaminación ambiental. Entonces, cuando nosotros decimos, no es que uno esté en contra de que hayan edificios, porque siempre te dicen eso como sátira, sino que piensa tú en Buenos Aires, hay una planificación urbana en que hay zonas de edificios y que además la construcción tiene que seguir permitiendo que el patrimonio aéreo, que tiene que ver la vista, siga resguardándose y además que hayan políticas de planificación conjunta de cómo acceder a vialidad, a los servicios básicos. Entonces, la devastación inmobiliaria es una disputa socioambiental que nos parece fundamental en la ciudad. Pero una segunda dimensión y que tiene que ver con las aguas tiene que ver con las sanitarias. Chile tiene uno de los países de América Latina con la mayor calidad, mayor precio de agua potable en América Latina y además con baja calidad. Y en ese sentido siempre nos llama la atención, desgraciadamente, los desastres, que además muchas veces decimos desastres naturales, ya cada vez son menos, son desastres humanos, es cuando los llaman. ¿Cuántos aluviones? Dos últimos grandes aluviones que justamente contaminaron las aguas de aguas andinas y que tiene que ver, no hay mantención de las piscinas recicladoras y que hacen la limpieza del agua potable. Por otra parte, el cajón del Maipo empezó a ser absolutamente devastado con procesos de deforestación, pero además
con Alto Maipo, que ya está empezando la construcción, pero además que ha dinamitado parte de un glaciar, el Morado, que finalmente genera estos efectos que son consecuencias de ¿qué? A la región metropolitana y a la zona urbana, donde vamos a tener claramente problemas de agua. Entonces ahí estamos hablando de ejes, devastación inmobiliaria y sanitaria, que nos hacen mucho sentido respecto a la construcción urbana. Sin embargo, también tenemos una dimensión que nos parece fundamental y ahí nos va generando cierta articulación y alianza con toda la complejidad con pobladores y pobladoras. El derecho a la ciudad. Ya no solo hoy se ha levantado el derecho a la vivienda, sino a una vivienda digna y el derecho a la ciudad como un derecho a habitar, como un derecho a la posibilidad de la construcción de socialización, de espacios de esparcimiento, pero también contra territorialidades fuertemente masculinizadas, en que se priorizan, por ejemplo, espacios para, podríamos decir, el marketing, espacio para el consumo, y no espacio para la socialización, ni menos espacios verdes. Entonces, el derecho a habitar, el derecho a la ciudad, también lo estamos leyendo en clave socioambiental y nos parece como fundamental, por ejemplo, que es un poco la pega que hemos tenido que dar en los distritos que corresponden a comunas urbanas, desde donde visibilizar estos distintos horizontes. Y, por ejemplo, específicamente nosotros, una lucha importante contra un mall, que se había comprometido algunas comunas, no iban a haber más mall, que se está construyendo en la zona de Ñuble, que va a afectar directamente a distintas comunas que están de manera aledaña en Vicuña Maquena con Ñuble. Ahí hay una dimensión socioambiental que nos parece súper importante de disputar. ¿Cómo construimos esos buenos vivires? Entonces, sin duda siempre. Y por otro lado, a los abuela Grillo también hacemos una pregunta importante, que es ruralizar la ciudad. ¿Cómo podemos pensar en políticas de ruralización? Y no como dicotomía campo-ciudad. Procesos de huertas urbanas, procesos de espacios públicos donde se pueda hacer comida, o sea, intercambios de semillas. También salir con esta dicotomía moderna de lo rural y lo urbano como si fueran dos espacios distintos. Y cómo pensamos la ruralización urbana, que es bien interesante y son desafíos, y que obviamente uno de los grandes ejes, volvemos a insistir, planificación, planeamiento y ordenamiento territorial, que va a ser otro de los ejes a disputar en la convención. Eso. Gracias. No sé si las preguntas que tiene la Ángel y la Caro son como más para profundizar, para darle la palabra a Oscar. Y quizá podrían ser varias preguntas y Ya. contesto, no sé si una a Sí, una, yo creo, puedo por tomar orden al distintos tiempo. elementos, sí, por ustedes Ya, también. bacán. Entonces hagámoslo en el orden que está. Podrían verdad, ser esas tres preguntas y yo contesto en sí. relación a las tres, porque quizás hay relación. Ángel, bueno, como que Estaba yo, dale, parece, ¿no? dale. Sí, Caro, Ángel y Oscar. Hola, Pancha. En verdad, yo quería saber si es que habían llegado a alguna conclusión con estos procesos de control, en el fondo desde las bases sociales, una vez que se logren los lugares de constituyente, digamos, desde la lista de los movimientos sociales o quizá más específicamente en el fondo de los movimientos donde estáis militando. Tú creo que es re importante tener eso súper claro para un tema de las confianzas. Súper. ¿Les parece la otra pregunta y contesto a sabiendas de todo? Ya, voy a Porque te tratar digo que las preguntas son de un nivel de intensidad que la respuesta... Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. La verdad yo tengo dos preguntas, pero voy a tratar de que sea una, y tienen que ver con los derechos de la naturaleza. Sobre el punto en el que tú hablas de pluralismo jurídico, porque yo me imagino que igual tú cachai un poco cómo han sido las experiencias en Bolivia y en Ecuador, y cómo a pesar de que ahí hay pluralismo jurídico e igualdad jurídica, como que hay bloqueos, y esto tiene que ver como con el cambio de paradigma al que tú estás apelando. Entonces, por una parte, ¿cómo crees tú que se le podría hacer frente o cómo resguardar ese punto en la Constitución? Y por otra parte, a propósito de la defensa de los derechos de la naturaleza, yo leí por ahí que tú habías hecho un diplomado sobre derechos de la naturaleza en el Cusco. Justicia hídrica. Justicia hídrica, en donde incorporaban personas que hablaban en representación de los derechos de la naturaleza. Entonces
Entonces, ese procedimiento puede ser algo como que le explota la cabeza a hartas personas, entonces me gustaría si podéis profundizar un poquito en cómo funciona eso, o sea, como Súper. personas Ya, que voy a hablan. contestar las dos preguntas porque siempre son de un nivel de intensidad que mejor contesto. Bueno, a ver, una de las cosas importantes acá, y suena bonito en términos de reflexión, y lo hemos dicho en otras partes, entra una, entramos todas, o por mí y por todas mis compañeras. O sea, hay un compromiso desde el Movimiento por el Agua, también desde la lista de movimientos sociales y también desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, de que justamente lo que se viene a disputar en la convención son idearios de transformación. Y si no quedamos en ese proceso, seguir acompañando el proceso. O sea, yo creo que eso es súper importante, porque además, lo mismo que les acabo de señalar, muchas veces estamos tan invisibilizadas en la lucha socioambiental, muchas veces somos vistas como hermanas menores de las defensas respecto a derechos colectivos, que nos parece fundamental estar disputando. Entonces, ahí hay una apuesta, por llamarlo así, nosotros tenemos asamblea mensual, tanto a nivel plurinacional como zonal, y nosotras nos debemos a la reflexión comunitaria de las 100 organizaciones que no hacemos parte del movimiento del agua respecto a cuáles son los elementos a instalar, a debatir y a incidir en la convención. Entonces, ahí ya hay una apuesta comunitaria. Pero ahora viene un desafío, que es el desafío quizá uno de los más complejos, que es la lógica distrital. La lógica de los distritos fue una imposición de sistema de partido y de diputación. O sea, los movimientos sociales no respondemos a distritos, respondemos a nuestras demandas, que son horizontes. Entonces hemos tenido que generar una serie de estrategias que tienen que ver de cómo hacemos, además de dar cuenta de los mandatos populares de los movimientos sociales del cual somos, también respecto a las organizaciones territoriales del espacio. Entonces, por ejemplo, se proponía desde el Movimiento por el Agua hacer una suerte de cartografía de las asambleas territoriales, donde justamente no fuera la propia persona, sino es imposible, pero donde hiciéramos un despliegue respecto a los procesos deliberativos y reflexivos que se pudieran dar a la par de la Convención Constitucional, con toda la complejidad, porque lo que queremos es intencionar que sea lo más parecido a una asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo generamos un calendario, por ejemplo, con Wimpul, Bellajarte, con otras asambleas de debate deliberativo? Y en ese sentido también hemos apostado, y lo hemos dicho en otra experiencia, aunque está súper difícil, queremos hacer escuelas populares constituyentes a la par, que implica que haya sectores como, por ejemplo, la niñez, que sean parte del ejercicio reflexivo, y que desde ese ejercicio reflexivo se lleven los insumos para instalar en el debate constituyente. Entonces, tenemos el debate ya dado y que tenemos, por decirlo así, un control. Ustedes no se imaginan cómo cuando uno es de movimientos sociales, es súper rudo el control. O sea, como que están constantemente las organizaciones encima respecto a lo que estamos diciendo, lo que no estamos diciendo, respecto a cuáles son los elementos que queremos instalar, pero además generando la estrategia distrital. Entonces ahí pensamos hacer una cartografía y una calendarización con los sectores que no hemos articulado, desde esta mirada crítica, anticapitalista, plurinacional, feminista, entendiendo que es el horizonte del cual nos queremos establecer redes. Y además, como decíamos, nuestras militancias ya en sí mismas están articuladas. Y por otro lado, el compromiso también de la lista de movimientos sociales. Cómo la lista tiene un programa conjunto, que ojo, obvio que hay diferencias, pero también hay consenso. Y desde los consensos, desde esa política de acuerdo respecto a estos puntos, hacer justamente esta vigía respecto a quienes queden de la lista y que hayan este cumplimiento del mandato popular, tanto de sus organizaciones, tanto de las organizaciones distritales, como también del propio proceso de la lista. Yo les cuento, para complejizar aún más, somos parte de la plataforma feminista constituyente y plurinacional, en que habemos 15 candidaturas, desde Tocopilla hasta Tocopilla Calama hasta Magallanes, en que tenemos también acuerdos conjuntos de justamente, bueno, además dentro del cansancio soy entusiasta, yo asesoro a muchas de las compañeras que están ahí, ayudando con el tema socioambiental. Y por otro lado, armamos una articulación que se llama Ecoconstituyente por los Buenos Vivires, en que vamos 15 candidaturas, tanto el movimiento del agua como antiextractivistas, articulándonos y viendo estas dimensiones. Porque insistimos, más allá de quedar o no quedar, la idea es seguir acompañando los procesos reflexivos, que sean realmente estos mandatos colectivos y populares. Que además, ojo, no es solo eso, sino que también vamos a tener que seguir insistiendo en la movilización, porque el día 1 vamos a disputar la reglamentación y la forma de cómo generar ejercicios deliberativos. Entonces, respecto a los derechos de la naturaleza, tenemos una claridad, y eso nos ha generado justamente esa fisura, que no basta principios y lineamientos si estos no luego derivan en nuevas leyes y nueva institucionalidad.
Bolivia y Ecuador no lograron crear nueva institucionalidad al alero de los principios de los derechos de la naturaleza. Yo lo digo con mucho dolor porque además yo he vivido en Bolivia y fui cercana al viceministerio de Descolonización y Despatrialización. Tengo cercanía, de hecho estuve en el referéndum, yo viví muchos años en el norte y trabajo constantemente en Bolivia. Es decir, con pena en el corazón que en Oruro el extractivismo minero se intensificó. Recordar con mucho dolor la movilización por las aguas en Ecuador respecto a Yasuni, también las apuestas petroleras por parte del gobierno de Correa, y además apostando a gobiernos de izquierda críticos y rupturistas también. O sea, como no verlo, porque muchas veces estaba este ideario casi de sátira que más o menos los socioambientales le hacían la pega a los gringos y al imperialismo mundial, tratando de destruir estos gobiernos populares, y decimos todo lo contrario, que debemos profundizar la democratización respecto a los acuerdos. Y ahí, ojo, hay ciertas cosas. En Bolivia constitucionalmente no están declarados los derechos de la naturaleza, eso es muy importante que lo sepan. Tienen una carta de los derechos de la madre tierra, que es distinto al caso de Ecuador, que sí constitucionalmente está reconocido los derechos de la naturaleza. En ese sentido, les invito a leer más bien la Constitución ecuatoriana, que lo encuentro espectacular. Pero mientras no sea nueva institucionalidad y mientras no seamos capaces de crear las instancias que sostienen la propuesta, quedan simplemente ejercicios, podríamos decir, de una declaración de buena fe, pero no de la transformación que queremos. Y de hecho, en este momento estamos teniendo algunas dificultades justamente con la apuesta de algunos de hablar de la renacionalización del cobre o del litio. Y cuando tenemos organizaciones Licanantá que dicen, nosotros no queremos que exploten el litio, porque eso es extractivismo, extracción de samuela, extracción de agua. Y el cobre, bueno, es cierto, nos vamos a terminar mañana con la minería, porque hay minería que es indispensable, que nos permite sobrevivir y generar calidad de vida, pero la megaminería son amputaciones ecológicas. Y eso es la defensa de los derechos de la naturaleza, cambiando el horizonte de lo que entendemos por derecho y por naturaleza. No es desde el lugar de los derechos positivos, del derecho positivo occidental, sino el derecho propio. Que, por ejemplo, hay un texto maravilloso de la Alianza Territorial Mapuche que se llama ATMAPU, que les recomiendo, que habla de los derechos de la naturaleza como parte del ejercicio deliberativo del pueblo mapuche, no algo como por separado, y que el introfimonguén es parte del ejercicio de reciprocidad con el entorno. Entonces, pluralismo jurídico, por ejemplo, hemos logrado ganar algunas causas que se le ha acusado de robo de agua a las comunidades aymaras. Imagínense lo insólito. Se le acusa a los aymaras de robar agua porque usan sus aguas, porque la DGA, la Dirección General de Agua, los acusa. Y ahí hemos logrado sortear desde la idea de derecho propio, de que se le reconozca que el pueblo aymara tiene una relación intrínseca con el agua, donde el agua es espiritualidad, donde la mamacocha, la yacumama, es parte de las relaciones con el entorno, donde el uso agrícola también es una forma de uso espiritual. Entonces ahí hay una posición. En Colombia se logró reconocer los derechos de un río. Bueno, y en Perú tuve la suerte de hacer un diplomado de justicia hídrica que siempre cuento. Hacían gestión integrada de cuenca, donde todas las comunidades del agua, desde las zonas altas de la cuenca hasta zonas bajas, tenían una reunión por lo menos semestral para garantizar que los flujos de las aguas llegaran de manera equitativa y que permitiera seguir con el ciclo hidrológico y ecosistémico. Y en eso yo quedé impactada, y ahí es lo que tú preguntabas, Angélica, en que habían representantes de los animales y las plantas, que representaban los intereses respecto a garantizar el acceso al agua de esas entidades. Entonces, es romper con un paradigma de una visión de mundo en que tú no podríamos entender cómo están hablando de eso. Y es por eso que también hemos estado incorporando la noción de derecho de animales, entendiendo que los animales son seres sintientes. También hay una dimensión importante que obviamente no está exento de contradicciones, porque tenemos organizaciones campesinas que hablan de bienestar animal, como también hay organizaciones ecológicas y veganas que más bien piensan en una absoluta defensa del animal, donde, por ejemplo, la forma de alimentación también sería parte de la defensa animal. Ahí hay tensiones. Pero bueno, eso es, disculpen lo extensa, pero las preguntas son a un nivel de intensidad que la respuesta es igual de intensa a lo preguntado. Había otro compañero que quería hacer una Gracias. pregunta. Sí, antes de estos 5 minutitos para Oscar. Sí. Hola Francisca, hola a todas. Hola. Lo que quería consultarte más bien sobre la opinión a partir de una experiencia. O sea, a lo mejor tengo cifras que no están muy actualizadas porque hace ya como 2 años que no he actualizado las cifras, pero hay una cosa central que es que el espacio de tierra cultivable a nivel mundial se está reduciendo un 5% anual.
la tasa de crecimiento de la población es de un 6% anual. Luego, digamos, es evidente que en un momento vamos a encontrar un problema de crisis enorme de cómo generar comida. Eso como cifra macro, digamos, que llama la espiritualidad. A mí me convocó entonces a hacer estudios de investigación y probar en el laboratorio que en la tesis de que la forma de resolver eso es el cultivo vertical. Entonces entramos al concepto de las granjas urbanas y hay experiencias mundiales en eso. Yo estuve desarrollando una experiencia aquí interna, incluso aquí mismo en el departamento de cultivo, y podía reducir a un 2, o sea, reducir sobre el 90% el consumo de agua en una planta, mezclando una buena combinación de tecnología. Las plantas usan la luz del sol para cultivarse, pero ocupa solamente el 5% del espectro del sol. Por lo tanto, el cultivo artificial es económicamente viable y posible. Pero bueno, como todas las cosas en este país, la experiencia no la pude cultivar, o sea, la experiencia no la pude seguir desarrollando por problemas de financiamiento y cosas así. Porque hay dificultades para innovar, hay dificultades para innovar en cosas que son, además, innovaciones tan radicales como esa. Pero es obvio que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es pasar a un cultivo y a un uso de la tierra distinto, que es un poco toda la teoría que yo siento que hay detrás de todo esto, y que todo esto se vaya convirtiendo en algo que nos facilite la vida. Una forma de facilitar la vida es producir los alimentos más cerca de las casas, pero en las grandes ciudades eso se puede lograr si es que hay un cultivo urbano, reaprovechamiento de espacios. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con una escuela en que se instaló un espacio de cultivo, y los chicos, entonces ellos cultivan ahí. Hoy día, por ejemplo, aquí mismo en Santiago, en el territorio, está lleno de colegios. En todos esos colegios uno puede hacer una experiencia de cultivo urbano. Eso se puede hacer como política, están los espacios, y eso puede producir alimentos de buena calidad, de poco costo, durante toda la estacionalidad del año, y puede ser que solucione eso. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de nuevas constituciones que faciliten un camino hacia allá? Aquí, por ejemplo, tenemos el parque, aquí al lado, todos los días a las 12 del día, a la hora que hay más sol, lo están regando. No sé, quieren regarlo con agua caliente, en vez de regarlo en la noche para que el agua no se evapore. Entonces, siempre son como irracionalidades que no funcionan. Dejo eso. Estás muteada. Yo hablando, gracias. Asumir que estamos absolutamente de acuerdo con tu reflexión. De hecho, hablamos no solo de ruralización de lo urbano, que es una de las categorías, sino también de políticas de decrecimiento. El decrecimiento tiene que ser parte del horizonte transformador, justamente el decrecer, no para bajar la calidad de vida de las personas, sino el decrecer para que la naturaleza sea realmente un soporte que podamos cuidar y que permita finalmente la vida, porque acá obviamente la lógica de la ganancia tiene una visión absolutamente cortoplacista, y siempre hemos dicho, si no hay naturaleza y no hay agua, no hay lucha que podamos sostener. Por eso nos parece tan vital que la lucha por el agua sea una prioridad transversal de los movimientos sociales, los pueblos, los territorios. Sin agua no hay vida, y sin vida no tenemos cómo seguir luchando por otros derechos como la vivienda, la salud, la educación, o en personas en situación de discapacidad o de movilidad reducida. O sea, nos parece que son horizontes absolutamente articulados. Entonces, respecto a eso, hay una cosa importante, y lo hemos hablado también en el Movimiento del Agua, que es una constitución. La constitución define los lineamientos, los principios y los derechos. No todo, porque muchas veces me dicen, oye, ¿y la constitución que ponga esto? No vamos a colocar todo en la constitución. Lo que tenemos que establecer son los lineamientos que van a permitir luego de eso que se crea y se instituyan organismos que den cuenta de esos derechos y que deriven en leyes. Entonces, por ejemplo, una de las luchas importantes que nos parece a nivel constitucional a instalar es el concepto de ordenamiento territorial participativo. Y eso es un horizonte que nos va a incorporar tanto la vialidad, tanto las ciclovías, como también la posibilidad de crear huertas urbanas. No vamos a poder darle carácter constitucional a esos ejes, porque si no se nos va a desbordar, o sea, se nos va a convertir en
una constitución gigantesca, y de hecho muchos otros procesos populares nos dicen, mientras más sencilla una constitución mejor, porque después viene la disputa de ese ordenamiento. Entonces, por ejemplo, para nosotros un ordenamiento territorial participativo implica cómo pensamos el espacio desde un habitar, y ese habitar implica producir. Tuve la suerte de 2 años atrás, con compañeras de Chile, fuimos a conocer una experiencia de agroecología urbana en Río de Janeiro, donde una favela se alimentaba de lo que producían en la favela misma. Y la favela, ojo, tienen problemas de escasez de tierra, dado porque justamente están en cerro, y lo que ahí habían eran cultivos verticales, pero además de los espacios públicos, que nos parecía más hermoso aún. El espacio público ya no la plaza clásica con pasto, sino con cultivo. Entonces ahí, ¿qué elementos sí podrían dar cuenta la posibilidad de esta planificación territorial? Nuevamente, los derechos a la naturaleza, pero también el que el ordenamiento territorial y los procesos de construcción de otra forma de territorio estén dados en la Constitución. Por decirlo así, Chile, yo lo he dicho, me lo sé ya de memoria, Chile es un país plurinacional, multilingüístico e intercultural, en que el Estado es garante y proveedor de derechos colectivos e individuales de la naturaleza, desde el resguardo de la autodeterminación de los pueblos y del ordenamiento territorial que cada territorio, comunidad y pueblo establece. Imagínense que partiéramos así. Eso después deriva en todo lo otro. Entonces hay criterios, y tú mismo lo has dicho, biodiversidad. La agroecología, el criterio más importante es justamente cómo vas construyendo la biodiversidad como espacio. Donde, por ejemplo, tú sabrás que el amaranto permitió, y me despido, chao, el amaranto es un elemento que permite, por ejemplo, frenar los monocultivos. Oh, ¿se quedó pegada? O... La naturaleza no sí. existe. Ah, Se sí. me pone en silencio cuando me llaman por teléfono. Entonces llaman por teléfono, lo tengo que bloquear. Bueno, entonces la biodiversidad, el ordenamiento territorial, el trabajo de reabastecimiento popular, donde además demos el salto de comprar o intercambiar directamente a proveedores, es parte de ese horizonte transformador, y que tiene que ver con las políticas de los lineamientos. Y después derivar en esos dispositivos que puedan derivar en leyes de participación y en el carácter deliberativo que podamos participar en el ordenamiento, por ejemplo, vecinal, que además ese ya es otro campo de disputa, que se da, por ejemplo, en el ámbito municipal y de las concejalías. Parece que hay una pregunta más y ya luego tengo que seguir pintando. Vamos a ver si de repente con estas últimas preguntas, disculpen. Sí, gracias. Yo creo que vamos terminando. Belén y Claudia con las últimas preguntas entonces. Yo tengo, me hace mucho sentido, Francisca, como todo lo que dices. Me parece que todo lo que dices, como te digo, me hace mucho sentido, pero como bien decías tú, hay muchas cosas que no van a quedar en la Constitución. Entonces me pregunto como, ¿qué cosas te gustaría a ti que sí queden? Como, ¿por cuáles tú te las vas a jugar? Como, ¿qué principios, valores o lineamientos, como decías tú, serían como tu caballo de batalla así más fuerte? Porque hay algunos que se van a perder, pero claro, sería bueno que quedaran de alguna forma asegurados para que Si me con la obligan. institucionalidad se haga. Sí. Claro. Sí. Primero, si me obligaran 3. 1, la plurinacionalidad. O sea, yo creo que debe ser un principio que debe estar, porque la plurinacionalidad te permite entender todo el origen de la diversidad de cómo tú te relacionas. O sea, el reconocimiento de Chile como un país pluriverso y plurinacional es la posibilidad de los otros horizontes. Segundo, desde los feministas, si logramos que los cuidados sean reconocidos como tales y que las cuidadoras sean reconocidas como trabajadoras y que existen distintas formas de cuidar, creo que puede ser una gran ganada desde el feminismo que podemos instalar. Y desde la lucha socioambiental, si logramos derogar el código de agua y que el agua sea reconocido como normativo, disculpa, que me siguen de la gestión comunitaria de las aguas y el de derogación del código de agua podría ser fundamental. O sea, con esos 3 elementos, plurinacionalidad, política de los cuidados, derogación del código de agua y el agua como derecho humano. Y esa es la apuesta. Pero va a estar difícil, sobre todo la última, porque no hay que olvidar que derechos de agua no tienen tanto la derecha como ex-concertacionistas. En Petorca son DC quienes tienen las aguas. La SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura, son todos los personajes que están en contra de que podamos desprivatizar las aguas. Entonces va a ser una de las disputas, yo creo que una de las más importantes, y por lo menos desde nuestro sector vamos a instalar y que sabemos que va a ser la más difícil.
Venía otra pregunta. Gracias, sí, Claudia. Sí, hola Francisca. Bueno, lo primero decirte que amé tus aros, así que eso. Después, en realidad mi pregunta tiene, creo, que ver con el tema del ordenamiento territorial, pero entendiendo que a lo menos tú estás hablando, yo sé que es más complejo que eso, pero a lo menos estás hablando en dos niveles, que es el propiamente territorial versus este nivel administrativo de ordenamiento del país como megaterritorio, digamos. Sí. ¿De qué manera tú visualizas que, y ahí tomo conceptos que están hoy día dando vuelta desde hace muchos años, que tienen que ver como con la desregionalización y la desconcentración de la administración, etcétera, etcétera, porque también tengo la sensación de que el no reconocimiento de los territorios es lo que también ha generado esta sobredimensión urbana, digamos, donde las personas, este traslado rural-ciudad, digamos, se va intensificando, generando estos impactos en ambos campos, ¿no? Una suerte de deshabitar lo rural, transformando las identidades propias, para aumentar, digamos, el crecimiento de las ciudades con todos los impactos que tú ya referiste. No quiero alargarme, lo dejo ahí como... Sí. Es súper importante, obviamente todo esto son debate, construcción, y Claudia, te invito a que participes de repente. Por ejemplo, hay compañeras en el Movimiento del Agua que hablan de bioregiones. A ver, una cosa primero, y yo creo que tú lo dijiste con claridad, el proceso de regionalización en Chile es en el marco de la dictadura cívico-militar, y no responde ni a un criterio identitario, ni histórico, ni menos ecosistémico. Entonces, para nosotros desde la lucha socioambiental, no es solo la descentralización, que es mental, sino una descentralización desde otra óptica de construcción territorial. Y ahí hay compañeras y compañeros que hablan de bioregiones, de cómo tú puedes construir territorialidad, por ejemplo, desde los flujos de los ecosistemas, por cuenca y subcuenca. Las cuencas es como lo organizamos de cordillera a mar, y donde ahí justamente fluyen las aguas. Pienso el Biobío, cordillera, la comunidad de Pehuenche, y justamente aguas, tiene que ver con el mar, la costa, por ejemplo, Hualpén, la península de Hualpén. Eso es pensar desde corredores bioregionales. Pero además desde construcción identitaria, Hualmapu, como una construcción identitaria donde uno de sus elementos es nuestro territorio, Gulumapu, y Gulumapu también tiene territorialidad. Puelhuillimapu es la territorialidad que ha construido los lafquienche, que son lafquienche mapuche en las zonas de río al interior de Osorno y Valdivia. Ahí hay construcciones territoriales que operan a esos criterios. Entonces, claro, si ustedes hablan, esto es una transición, porque si llegamos a hablar de todos estos elementos nos van a quedar mirando con cara que queremos destruir el Estado. Que ojo, si queremos a largo plazo eso, sin duda, siempre lo decimos, queremos, sí, ojalá, esa es la llegada última, pero ojo, acá estamos hablando de transición. Entonces, repensar la territorialidad en los criterios que hasta acabo de decir, identidad, historia y ecosistema. Y eso va a permitir generar políticas distintas. Es insólito como, por ejemplo, la región de la Araucanía lo dividió, o si no recuerdan aquí mismo, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda o Ñuñoa, Macul, donde se aplicaron criterios de segmentación que no responden a las dinámicas territoriales propias. Por acá mismo hay una población, la Jaime Izaguirre, que se divide, y Jaime Izaguirre queda en Macul, y la villa, los jardines queda para el lado de Ñuñoa, siendo que era una identidad integrada territorialmente. Entonces, ahí el desafío es desafío macro de cómo organizamos la geoterritorialidad política, y de hecho nosotros hablamos de una hidropolítica en la organización territorial, y por otra parte, cómo no solo desde la estructura macro, sino micro, generamos planes de economías territoriales solidarias, de reconversión laboral productiva, en relación a estos territorios que puedan ejercer niveles de, podríamos decir, solidaridad con otros territorios en ámbitos de consumo y producción de ciertos alimentos. Entonces, todos estos debates ya lo hemos dado, sin duda que no va a ser algo que vamos a instalar como algo acabado, pero es que sí queremos instalar como necesidad urgente que no solo acá estamos debatiendo los derechos a la naturaleza, sino cómo estamos organizando el territorio. Por eso es súper importante, y nosotros muchas veces hablamos más que lucha socioambiental, ecológica, territorial, porque ahí incorporamos la multidimensionalidad, lo económico, lo político, lo cultural, lo religioso, lo socioambiental, sin duda. Así que eso. Intensa la pregunta, siempre esta reunión me encanta, son un nivel de, bueno, Están bacanas las preguntas, en verdad. Sí, pues no, tan potente, y yo desgraciadamente ya me tengo que empezar a despedir, pero de Sí. verdad les agradezco
este nivel de profundidad en sus reflexiones y preguntas. Para que veas. Nos vamos a sacar una foto antes de para poder subirla estoy y totalmente chasco etiquetar serio, y todo. Estoy haciendo en No, pero tenés España. pantalla verde, entonces ahí te borramos. Pudieran prender sus cámaras para que salgan en la foto las que tienen la Ah, cámara. eso. Estoy Oye, almorzando, pero estoy aquí. No, no importa. Y agradecerle el espacio porque de verdad está tan difícil. Te juro, yo lo paso mal en una cierta parte, también de manera Movimiento del Agua. De verdad, nuestra invisibilidad ha sido muy particular hacia nosotros. O sea, como que yo siento que desde el feminismo hemos logrado una plataforma, desde otras luchas, pero quizá lo socioambiental, así como los migrantes, otras luchas, no existimos. Y muchas veces son los mismos sectores nuestros que invisibilizan estos mismos horizontes de debate. Cierto. Ya, ¿Foto? bueno, No voy a decir fotitos. Ya. No, vamos. ¿Quién la saca? Yo la saco. Ya. Yo me No, siento dos, con tres. todo el frizz. Eso. No sonrían. Espérenme. Ahí sí. Oye, manden la foto, bueno, no sé, pues con la Jessica, con la Caro, con quien sea, y yo recibiré dichosa la foto, y de verdad muy agradecida, y nada, lo mismo lo que he dicho, entramos una, entramos todas, el desafío viene después, y además con toda la complejidad, sabemos que Sí, no va a ser un espacio a disputar, y sabemos que es simplemente el principio de muchas cosas, no el fin, para nada. Oye, muchas gracias, Pancha. Un Muchas gusto gracias. haberte escuchado, las ideas súper claras. Bacán. Sí, Bacán. gracias. Gracias. Gracias, Pancha. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a Un todas, a abrazo, todos, nos estamos un viendo. abrazo, Gracias. Y mucha gracias por la suerte. invitación, chao. Chao, chao. Gracias. Aguante. Me había ido Oscar igual antes. Oye, Ya. la que está en contacto con ella, que le pido que cuando le manden la foto, que le pida que la suba a las redes y que nos etiquete, porfa. Porque ninguno de los que estamos terminamos haciendo la publicación nosotros y ellos no. Y La Karina sí nos reetiquetó. La Karina entonces, Yo igual la tengo en WhatsApp por si ya, es bacán. necesario. Nosotros también necesitamos Gracias.